resurrección igual a transformación. Creer, signo de adicción, más resurrección igual, signo de igualdad, a transformación. Padre, gracias. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y es importante venir a la iglesia, asistir al templo. Es importante ser miembro del cuerpo espiritual de Cristo. Todo eso es, no voy a decir importante, es importantísimo. Pero ninguna importancia tiene si tú no crees en la resurrección. Si tú no crees que Cristo vivió, murió y resucitó, y además de eso ascendió vivo al cielo, estás viniendo aquí por gusto. No dejes de venir, porque en algún momento podrás creerlo, pero mientras no lo creas, no vas a ser libre. Es imposible. Porque el que cree en la resurrección de Jesucristo es transformado, es cambiado, es mudado en otra persona. Yo no soy lo que era. Como no puedo jactarme de eso, tengo que decir gracias a ti, Señor. No soy lo que era. Algunos con los que andaba, que no han seguido a Jesús, andan perdidos. No han creído en la resurrección. Creen en lo que yo creía, en la reencarnación. Que Dios tenga misericordia de ellos y puedan ver la luz que Él, por su gracia, me permitió ver a mí. Porque yo pudiera estar en el lugar de ellos, pero solo por la gracia de Dios es que puedo estar aquí sirviéndoles a ustedes. Y quisiera que revisáramos algunos textos. Vamos a hablar de un traicionero. Ya saben quién es, de los 12. No Judas, sino Pedro. Lo negó, lo traicionó. En un momento difícil. Lucas 22, del 54 al 60. Lucas 22, del 54 al 60. Si lo tiene, por favor, me ayuda con la lectura. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Gracias, hermano. Lo traicionó, lo negó. Yo no lo conozco, yo nunca he visto ese hombre. Jamás en mi vida yo he visto ese hombre. En medio de la prueba, en medio de la angustia, es donde se conoce quién es seguidor de Jesús. Y las pruebas son necesarias, porque sin pruebas es imposible crecer. Sin pruebas es imposible formar nuestro carácter cristiano. Así que, si estás atravesando pruebas, cree
que Dios las está permitiendo, porque Él es el único que puede impedir que tú no tengas pruebas. Y le está permitiendo para tu bien, porque los que aman a Dios todas estas cosas le ayudan a bien. Amén. Y lo está permitiendo para tu formación. Para que cuando llegues al cielo, llegues bien maduro. Las pruebas te ayudan a madurar. Jesús es un instrumento de amor. Su amor transforma al más vil de los pecadores. Jesús, Pedro lo negaba, se volvió a él y lo miró sin buscar. Vamos a leer el verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué hubieras hecho tú? Mira, el dedito este que se desespera. ¿Dónde está? Sí, yo te lo dije, Pedro. Yo te lo dije, yo te lo advertí. ¿A cuántos hermanos tú has escuchado eso? Yo sabía que iba a caer. Yo sabía. Si yo lo estaba mirando hacía tiempo y lo estaba mirando y a lo mejor nunca llamó al hermano o la hermana con amor. Pero lo dejó. Yo sabía que tú ibas a ir al suelo, que tú ibas a ir al piso. Jesús no le dijo eso a Pedro. Yo sabía que lo ibas a hacer si ya yo te lo había dicho. Solo lo miró con una ternura que jamás he podido imaginar en mi mente. Tratando de entender el contexto, no puedo imaginar, porque esa mirada tierna provocó que Pedro se arrepintiera. Verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando él lo miró, Pedro salió fuera y lloró amargamente, arrepentido. El amor provoca arrepentimiento. El juicio provoca rebeldía. Cuando estás juzgando a alguien, lo que haces es aumentar la rebeldía interna. Porque a veces buscamos imponernos en el lugar del otro, sin sentir compasión, sin ponernos en su lugar. Es fácil juzgar así. Es fácil. Pero cuando pensamos que a ese que queremos juzgar o que vamos a juzgar, yo podía estar en el lugar de él, no voy a actuar como juez o jueza. El Señor te invita en esta mañana a ser instrumento de amor, no instrumento de juicio. Graba eso. Sal de aquí creyendo que vas a ser un instrumento de amor, no un instrumento de juicio. Él es el juez que va a juzgar a aquel hermano y también a ti y a mí, porque no va a juzgar a todos. Hay un tribunal preparado para nosotros, según a los Corintios 5:10. Todos los creyentes vamos a pasar por ahí, no para ser condenados, pero sí para ser recompensados. ¿Por qué? Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. No hay condenación para ti, no hay condenación para mí. Ya somos salvos. Pero sí, vamos a ser recompensados ante un tribunal. Y eso lo va a hacer el juez de jueces. Eso no te corresponde a ti. Esto no es una empresa donde hay que ver los méritos de aquel para ver el escalafón que coge. No, aquí no hay una cuestión de escalafón. Aquí los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Eso lo dice el mismo Señor. Así que uno que llegó ayer puede adelantarse. Va
pasarle por delante a otro que lleve 20, 30, 50 años en el Evangelio. Y hacer lo que ese que lleva 80 años nunca hizo. Porque ese es tu Dios, ese es mi Dios. Seamos instrumentos de amor. Cuando veas a tu hermano en desgracia, siente compasión. Y lo primero que debes hacer es decir: yo podía estar en su lugar. Si no estoy en su lugar, es por tu gracia, Señor. Antes de jugar, ponte en el lugar del otro. Siente compasión, sufre, ten misericordia. ¿Por qué este traicionero cambió? ¿Por qué? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, verso 5. 1 Corintios 15, 5. Vamos a ver por qué él cambió. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro. El apóstol Pablo está hablando ahí de la resurrección, explicándole a los hermanos de Corintios. Y les está explicando en esta parte que apareció a Cefas, que apareció a Pedro, después de resucitar. Y eso cambió la vida de Pedro. Poder ver a un hombre que estuvo muerto, que se dejó matar. Ellos esperaban que fuera un rey, que luchara contra el imperio romano y pusiera en alto el nombre de Jehová. Y él lo puso en alto, pero de otra manera, sin pelear. Ya le había dado el anuncio el día de la entrada triunfal. Entró en un burro en vez de entrar en un caballo con opulencia, un guerrero. Entró en un burro, en un asno, porque él es humilde. Y él iba a vencer con mansedumbre. Él te dice en esta mañana: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Si hacemos esto, queridos, hallaremos descanso para nuestras almas. Y la rebeldía interna ha de desaparecer. Porque Él lo cambia todo. Y Pedro lo vio resucitado. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1, versos del 1 al 6. Él mismo hablando ahora, el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 1 al 3. Pedro, 1, 3. apóstol de Jesucristo. ¿Apóstol de quién? De Jesucristo. Si lo había visto vivo, ¿cómo no lo iba a hacer? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Amén. La resurrección lo llevó a él a actuar de esa manera. La resurrección cambió la vida. Él lo vio. Si tú quieres cambiar, tú tienes que ver a Cristo resucitado. ¿Cómo? Como le dijo Jesús: hermano, ¿creíste porque viste?
bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué dice 3 veces? Por la fe, con los ojos de la fe, debemos ver al Cristo resucitado. Hay victoria en la resurrección. Un perseguidor de la iglesia también fue transformado. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso? Pablo, el apóstol Pablo. Vamos a buscar allí Hechos capítulo 9, versos del 3 al 6. Él iba rumbo a Damasco con otro grupo a perseguir a los cristianos. Hechos capítulo 9, versos del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Un perseguidor de la iglesia. Cristo le apareció en el camino. Lo vio resucitado. Él fue el último de los apóstoles. Con mucha humildad lo dice. Me apareció a mí como un abortivo, al último, como un abortivo, como un nacido fuera de lugar, que no merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pero soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque es que la resurrección transforma. Tenemos que creer que Cristo resucitó si queremos ser transformados. De lo contrario, no va a haber transformación en nuestras vidas. Yo me hubiera quedado con el altar de mi mamá creyendo en los santos. Yo no sabía cuando aquello que eran demonios, los espíritus buenos. No hay bueno ninguno. Los espíritus buenos son los ángeles electos, pero nosotros llamamos espíritus buenos y malos para hacer una diferencia. Pero todos son demonios. Me hubiera quedado allá para seguir en lo mismo. Pero yo creo en la resurrección. Yo creo que Cristo se levantó de entre los muertos porque Él transformó mi vida. En mi propia vida yo lo veo. Yo soy testigo de mí mismo. Porque yo sé lo que Él hizo en mí. Y sé lo que está haciendo. Y aunque le falta mucho, está haciendo. Y no va a dejar de hacer mientras yo quiera que Él haga. Porque esto es espontáneo. Él no impone nada a nadie. ¿Quieres, cuando estés cocinando, tienes el arroz a medias, se va el fluido eléctrico, quieres tener paz en ese momento? ¿Quieres tener confianza de que Cristo te va a sacar de esta prueba? Vas a levantar indignadamente, con soberbia, como que Cristo no está viendo esto. Si tú quieres tener confianza de que vas a vencer todas tus pruebas, esta y todas las que tengas, tienes que creer en la resurrección. Vamos a leer Hechos capítulo 12. Hechos 12, versos del 1 al 6. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había
y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hasta ahí. 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahí encontramos al traicionero arrepentido, transformado, porque vio a Cristo resucitado y ahora estaba dispuesto a morir por él. Ya había muerto a Jacobo, Herodes, había muerto a filo de espada, los judíos contentos, y Herodes, queriendo congraciarse, lo mandó a perder y lo metió en la cárcel para hacerle lo mismo a Pedro. Él sabía que iba a morir. Ya había visto a Jacob y allí estaba bien custodiado, encadenado con soldados, para que no pudiera escapar. Pero sin embargo, él estaba ¿qué? Durmiendo. Presten atención a esa palabra en medio de la prueba. Durmiendo. El hecho de que iba a perder su vida física no le quitó el sueño, porque él había visto al Cristo resucitado. La resurrección produce confianza en medio de la prueba. Amén. Tienes prueba, entrégasela a resucitar. Él las vence todas. Tú y yo no podemos. Él sí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que puede. Entrégaselo a Él. No te quedes con ella. Entrégale la prueba. Señor, aquí te presento esta prueba. Y ahora yo voy a dormir. Atrévete. Señor, esto que me está perturbando, que me está quitando el sueño, yo te lo voy a entregar hoy. Y ahora yo me voy a ir a dormir. Esta noche voy a ir a dormir a mi cama. Porque yo sé que tú puedes. Él no sabía lo que el Señor iba a hacer. Pero el Señor lo liberó de allí. El Señor envió un ángel. Ahí está, hasta el versículo 11 puede leer. El Señor envió un ángel. Y el ángel llegó y estaba el hombre roncando. ¿Quién va a dormir así sabiendo que le espera la muerte el otro día? Uno que ve a Cristo resucitado. El ángel lo tocó. El ángel lo tocó. Y él abrió los ojos. Bueno, ¿qué cosa es esto? Confundido. Tocó las cadenas. Y las cadenas se soltaron. Por el poder de Dios. Un ángel del Señor Aleluya. tocó las cadenas. Los guardias no pudieron hacer nada, ni se enteraron. Y le dijo: Pedro, síguete, levántate, vístete, haz tu parte. Él se levantó, se puso
su calzado y salió. Estaba todavía medio dormido. El carcelero ahí durmiendo. La puerta principal se abrió. Diría, bueno, ¿y qué nos abre ahora? La puerta principal se abrió solita. Ahí está, en el texto. Ese es el poder de Dios. Y eso es para los que creen en el Cristo resucitado. No en el Cristo que le cantamos muchas veces y ni siquiera interiorizamos lo que cantamos. No el Cristo que venimos aquí porque nos obligan a venir. Eso no sirve. Cristo quiere verdaderos adoradores. Si hay uno, la iglesia es de uno. Si hay 100,000, la iglesia es de 100,000. Pero 100,000 adoradores. Eso es lo que importa. Porque los que no vienen a adorar a Cristo y vienen a adorar otras cosas, estar pendiente a lo que no deben, a los zapatos viejos de uno y a la ropa raída de otro, y si aquel se peinó o no se peinó, ese no viene a adorar a Dios, ese viene a adorar al diablo. Los que vienen a adorar al diablo son los que están pendientes a todos esos asuntos. Pero el verdadero adorador, el que adora al Cristo resucitado, ni se da cuenta. Y cuando se da cuenta, eso no le importa. No le importa. Cree en ese Cristo resucitado, para que tenga confianza en medio de sus pruebas. La resurrección produce obediencia. Vamos a buscar Juan, capítulo 21, versos del 15 al 19. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 19. Y otro busca, por favor, Primera de Pedro 5, del 1 al 6. La resurrección produce obediencia. ¿Ya? Juan 21, 15 al 19 y Primera de Pedro 5, del 1 al 6. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Hasta ahí, pastor. Sí, Primera de Pedro 5. Luego los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ahí está obedeciendo. Y está escribiéndole una carta a aquellos ancianos igual que él, enseñándoles cómo debían apacentar la grey de Dios. Si hasta hoy no estás obedeciendo, es porque no has creído en un Cristo resucitado. Porque el que cree en un Cristo resucitado, obedece. Y quizás va por aquí, mirando una meta y se sale,
íntimamente. No he conocido a nadie todavía. Pero sí he conocido a muchos que en el camino tienen tropiezos y sin embargo pueden continuar hacia la meta. Piden perdón y siguen obedeciendo. Es a creer en un Cristo resucitado. Amén. Venció la muerte. No tienes que temerle a la muerte. Decía el viernes que si alguien le teme a la muerte, puede venir aquí para orar por usted para que se convierta en Cristo. Porque nosotros precisamente creemos en uno que venció a la muerte. Por eso no le tememos a la Amén. muerte. Amén. Estamos hoy aquí y ahorita no sabemos dónde. Pero tenemos que estar preparados para eso. Para partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Dios los bendiga.